No es mi hijo, del que me siento orgullosa mamá hizo reír a 18 invitados, hasta que un seal retirado se congeló. Esa es Hades. Al menos en esta casa hay una hija que no me hace sentir avergonzada. Mi madre rodeó con sus brazos a mi hermana, la directora regional, la hija predilecta, aquella cuya fotografía decoraba cada habitación, y luego dirigió sus ojos hacia mí. No fue una mirada, fue un veredicto, el tipo de mirada que le darías a una mancha en un lienzo blanco que ningún lavado podría quitar. 18 familiares se quedaron en silencio. 18 pares de ojos se clavaron en la mujer de la chaqueta descolorida del ejército, de pie junto a la nevera con un vaso de té helado que ni siquiera había probado. Ella curvó los labios lentamente, de forma deliberada, presionando cada palabra como una huella digital en arcilla húmeda. 36 años, sin marido, viviendo a costa de los contribuyentes con algún trabajo inútil de papeleo en el ejército. Déjame adivinar, te llaman princesa por allí, ¿verdad? 18 personas se rieron, y no fue una risita nerviosa, fue un rugido de total aprobación. El tipo de risa que solo estalla cuando la matriarca dispara primero y todos los demás la siguen, porque es más seguro reír con ella que quedarse solo. Yo no grité, no me levanté, ni parpadeé. Miré directamente a los ojos de mi madre, más allá del rímel, más allá del rubor del champán, más allá de 36 años en los que ella decidió que yo no era nada, y pronuncié una sola palabra: Hades. Un vaso se hizo añicos en el porche de madera detrás de mí. En la barra improvisada en la esquina del patio trasero de la tía Donna, un miembro retirado de los Navy SEAL de 63 años, con manos grandes como guantes de béisbol, un hombre que había cruzado puertas en Faluya sin inmutarse, se había quedado pálido. Su vaso de bisonte se le resbaló de unos dedos que de repente temblaban demasiado como para sostener algo. Dejen de reír. Su voz sonó rasposa, como grava arrastrada sobre hormigón. Dios mío, esa es Hades. Entonces, justo delante de mi madre, justo delante de las 18 personas que acababan de aullar con su chiste, el viejo guerrero juntó los talones, se puso firme como una vara y levantó la mano para saludar. La risa murió en el acto. Pero antes de decirles por qué este hombre, un hombre que sobrevivió al mismísimo infierno en la tierra, temblaba al verme, y quién pagó el precio esa noche por todos esos años de desprecio, denle al botón de me gusta y suscríbanse a este canal, porque lo que pasó después, nadie en esa habitación lo vio venir. Walter bajó la mano del saludo y se volvió hacia mi madre, sin suavidad en sus ojos, sin la deferencia educada que un invitado le debe a un anfitrión. Sin pedir permiso, metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco y sacó un sobre marrón amarillento en los bordes. Un lado estaba remendado con cinta de haber sido abierto y vuelto a sellar demasiadas veces para contarlas. Lo colocó plano sobre la mesa de picnic y extendió 17 recortes de periódico ordenados por fecha. Cada uno de ellos había sido censurado por los filtros militares, sin nombre, sin fotografía, nada que me identificara directamente. Pero Walter había subrayado detalles en cada uno, designaciones de unidades, tipos de aeronaves, zonas operacionales. Al conectar los puntos, la imagen era inconfundible. Cada vez que un periódico imprimía, aunque fuera una pizca de lo que ella hacía, dijo con la voz aún ronca, lo recortaba y lo guardaba porque la gente como ella nunca presume. La risa no había muerto del todo. Se había congelado a mitad de camino. 18 personas estaban de pie en el patio de la tía Donna, sabiendo menos sobre su propia sangre que un extraño que sostenía un sobre amarillento. Yo no dije nada. Levanté mi té y lo volví a dejar exactamente en el mismo anillo que ya había dejado en la madera, sin hacer ruido. Mis ojos no estaban en Walter ni en mi madre. Estaba escaneando el patio por reflejo. 18 personas. ¿Quién buscaba la salida? ¿Quién esperaba que yo explotara para poder llamarme inestable? ¿Quién miraba a mi madre buscando instrucciones sobre cómo reaccionar? El tío Ray, el que se reía más fuerte, miraba sus zapatos como si le debieran dinero. Sara tenía el teléfono en la mano como si quisiera enviar un mensaje a alguien, pero su pulgar flotaba inmóvil sobre la pantalla. Mi madre esperaba que yo perdiera el control. Esa era la siguiente escena de su guión. Morgan hace un berrinche. Morgan no sabe manejar sus emociones. Morgan demuestra que ella es el problema. Mi silencio era un arma contra la que no podía ensayar. Yo no me estaba desmoronando. Estaba analizando el terreno antes de la orden de avanzar. Mi madre se recuperó primero. Siempre lo hacía. Su voz bajó a ese registro meloso y pacientemente cálido
El tono de una mujer que explica algo obvio a alguien que simplemente no es lo bastante inteligente como para entenderlo por sí mismo. Walter, agradezco tu respeto, de verdad que sí. Pero Morgan siempre ha tenido tendencia a inflar su papel. Incluso de niña vivía en su propio mundillo. Una pequeña risa se extendió entre la multitud. Alivio, gente agradecida de que alguien hubiera disipado la tensión antes de que se volviera real. Sara añadió su frase con una sincronización quirúrgica, frunciendo el ceño con una preocupación fabricada. ¿Estás bien, Morgan? Pareces muy estresada. ¿Está todo bien? La pregunta estaba fríamente calculada. Me reposicionaba de alguien digno de un saludo a alguien que necesitaba ser revisado, no una heroína, una paciente. Manipulación psicológica en su estado más refinado. No desmintieron a Walter directamente. Cuestionaron mi cordura para desdibujar todo lo que él acababa de exponer. Enferma, no condecorada. Inestable, no valiente. Deye mi vaso. 4 segundos para inspirar, 4 segundos para mantener, 4 segundos para expirar. Isaías 6, 8 no llegó en palabras. Llegó como un sentimiento, de la forma en que siempre lo hacía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Me levanté, caminé hacia Walter y le estreché la mano. Corto, firme, ojo a ojo. Gracias por venir, sargento Briggs, lo justo para que cualquiera que prestara atención notara que conocía su rango. Siempre lo había sabido. Walter se inclinó de cerca. Su voz bajó por debajo del ruido de las cigarras. Mercer, Daniel Mercer, mañana por la noche dará un discurso principal en Austin, Centro Conmemorativo de Veteranos. Recibirá el premio al liderazgo destacado financiado por la Fundación del Patrimonio de Veteranos. Dinero donado por los hombres que dejó atrás. Un latido. Asentí una vez. La campaña había comenzado. No entré a la casa después de la barbacoa. Me senté en mi vieja camioneta Ford frente a la casa de mi madre, con el motor apagado, las ventanillas subidas, las manos en el volante en la posición de las 10 y las 2, como si todavía estuviera pilotando con palanca y timón a través de vientos cruzados. Cuando me estiré para plegar una silla de playa en la caja de la camioneta, mi mano rozó un bolso que mi madre había dejado en el asiento del copiloto. Dentro había una billetera, llaves y una fotografía familiar del año en que cumplí 15 años. Mi madre estaba en el centro, con el brazo apoyado en los hombros de Sara. 13 familiares se agrupaban apretados alrededor de ellas dos, como pétalos alrededor del pistilo de una flor. Yo estaba en el extremo derecho, sin ninguna mano en mi shoulder, sin ningún cuerpo inclinado hacia el mío. No porque hubiera elegido mantenerme apartada, sino porque ocupaba el espacio que quedaba después de que todos los demás ya se hubieran acomodado alrededor de las personas que importaban. Miré a mis propios ojos de 15 años en esa fotografía. No tristes, no enfadados, simplemente planos. La expresión de alguien que ya había aprendido que ser pasada por alto no era un incidente aislado, era el pan de cada día. Los recuerdos no llegaban en orden, llegaban como metralla. El año en que fui aceptada en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva, mi madre no preguntó la fecha de la ceremonia, no la marcó en su calendario, no se lo mencionó a nadie. El año en que Sara llegó a subdirectora en su empresa, mi madre reservó una cena para toda la familia con 2 semanas de antelación, eligió el restaurante, imprimió las invitaciones, llamó a cada primo. El año en que envié a casa mi primera medalla de elogio desde el extranjero, mi madre tiró la caja en un armario sin abrirla. Un trozo de metal. ¿Qué se supone que significa eso? El año en que Sara se compró un coche nuevo, mi madre publicó en Facebook con el título «Mi hija, qué orgullosa estoy». Ni una sola vez fue un accidente. Este era un sistema mantenido con la precisión de un reloj a lo largo de décadas, sin saltarse nunca un solo latido. A Sara se la veía, a Morgan se la toleraba. El recuerdo más nítido. Yo tenía 17 años. Estaba en la cocina anunciando que quería presentar mi solicitud para la Academia Militar. Mi madre no se enfadó, sintió lástima por mí. Con voz suave, casi dulce, el tono de alguien que explica un diagnóstico trágico al paciente. Oh, Morgan, cariño. Los chicos que no tienen ninguna otra opción son los que se unen al ejército. No fue un ataque, fue un veredicto dictado antes del juicio. Has fracasado, así que te alistas. A su lado, Sara se pintaba las uñas en la encimera y ni levantó la vista. Nunca necesitó levantar la mano. Mi madre empuñaba la hoja. Sara solo sostenía la puerta abierta. Esa fue la primera vez que entendí con precisión clínica que mi madre no solo dudaba de mí.
Ella había decidido, mucho antes de que yo tuviera la edad suficiente para demostrar algo, que esta hija en particular no tenía ningún potencial. La decisión se tomó una vez y nunca se revisó, ni una sola vez en 36 años. Guardé la fotografía en la guantera. No la tiré. La conservé de la forma en que guardas las pruebas que podrían necesitarse más adelante. Recordé la frase del general George Patton que había copiado en mi primer cuaderno en la academia: nunca digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles qué hacer y te sorprenderán con su ingenio. 19 años había vivido esa frase. Cada rango, cada misión, cada soldado que traje a casa era una respuesta que no necesitaba palabras. Pero esta vez, después de que ese nombre hubiera salido de mis labios en la barbacoa y Walter hubiera susurrado sobre Austin, algo cambió. No dentro de mí, sino a mi alrededor. Esta vez, la verdad no se guardaría en una caja para ser silenciada durante otros 10 años. El infierno no necesitaba que yo intentara recordarlo. Siempre estaba ahí, agazapado en la esquina de cada habitación tranquila, esperando ser llamado al frente. Otoño de 2016, las 3 de la mañana. Una tormenta de arena rugiendo desde el oeste. Visibilidad, absolutamente cero. El tipo de oscuridad en la que no puedes saber si tienes los ojos abiertos o cerrados. 8 miembros de los SEAL atrapados en una zona de emboscada, 2 de ellos ya caídos. La orden del mando crepitó a través de mis auriculares. Clara como campanas de iglesia. Todas las unidades aéreas regresen a la base inmediatamente. Y por debajo de esa orden, una voz que llevaría en mi cráneo por el resto de mi vida. El general Daniel Mercer, tan calmado como un hombre que pide el almuerzo, corten pérdidas. Todas las unidades aéreas regresen a la base. Esto es definitivo. Yo estaba sujeta en la cabina de un CH, 513 Super Stallion, cuando la última llamada de socorro atravesó la estática. Una voz demasiado joven para este paisaje. El soldado James Holloway, de 21 años, con la barbilla aún suave. Primer despliegue, primer tiroteo, primera vez entendiendo que apoyo era una palabra que a veces significaba absolutamente nada. No gritó, solo dijo 4 palabras, pequeñas y claras, como un niño que pide que lo levanten del suelo. Alguien, por favor, ayúdeme. 4 palabras resolvieron cada cálculo que tendría que hacer en mi vida. Mi copiloto me miró, un chico llamado Torres, de 24 años, a 3 semanas de volver a casa con una esposa y una hija recién nacida a la que solo había visto en fotografías. Y vi el momento exacto en el que entendió que íbamos a ir. No discutió, no dudó, solo se apretó el arnés un punto más y dijo 2 palabras: tu pájaro. Así es como se ve la confianza cuando se han despojado las regulaciones y todo lo que queda es si crees que la persona a tu lado te traerá de vuelta. Activé la secuencia de encendido y volé hacia la tormenta. El helicóptero recibió su primer impacto 2 minutos después de entrar en la cortina de arena. Luces rojas de advertencia parpadeando en el panel de instrumentos en rápida sucesión. Apagué el audio porque necesitaba escuchar los rotores más de lo que necesitaba escuchar a la máquina gritando que estaba a punto de morir. Un aterrizaje a ciegas en una arena que se sentía como aterrizar en la superficie de otro planeta, navegando por el rumbo de la brújula y el tacto de mis propias manos en la palanca de control. Cuando la puerta de carga se abrió, el primer cuerpo que subieron a bordo fue el de James Holloway, inconsciente, más ligero de lo que había imaginado. Sus dedos helados se sujetaron a mi cuello como el último reflejo de un hombre que se hunde por última vez. No me solté. El helicóptero recibió la segunda ráfaga durante el ascenso. Un estremecimiento recorrió la estructura con la fuerza suficiente para hacerme castañear los dientes. Aún así, no me solté. 6 regresaron a casa esa noche. 2 no lo lograron, pero James Holloway no fue uno de ellos. Ese era el único cálculo que importaba. Regresar a casa no significaba estar a salvo. Nunca lo significa. Mercer, el oficial al mando que había firmado la orden de abandonar a esos men, tenía conexiones políticas que llegaban 3 pisos por encima de su nivel salarial y un instinto de supervivencia que superaba su conciencia por un factor que nunca se había molestado en calcular. A las 72 horas de mi aterrizaje, los cargos se materializaron en mi escritorio como si hubieran sido prescritos. Insubordinación, poner en peligro la seguridad nacional, desprecio temerario por los protocolos operacionales. Cada palabra redactada para hacer parecer que yo era la amenaza, no la tormenta, no la emboscada, no el hombre que firmó la sentencia de 8 vidas desde un centro de mando con aire acondicionado. Los periódicos
recibieron soplos de fuentes anónimas del Pentágono, el tipo de anónimo que lleva 3 estrellas en los hombros. La historia se hiló exactamente con la forma que Mercer necesitaba. Un piloto rebelde desobedece órdenes directas y pone en peligro todo un teatro de operaciones para su gloria personal. Nadie imprimió la parte sobre 6 hombres que regresaron vivos a casa. Nadie le preguntó a Torres qué pasó en esa cabina. La narrativa quedó fijada antes de que se secara la tinta en el informe posterior a la acción. Llamé a casa, la única vez en toda mi vida que lloré por teléfono con mi madre, no como coronel, ni como piloto, ni como soldado, como una hija sentada en el borde de un catre, en un barracón, a 6.000 millas de distancia de cualquiera que se supusiera que debía amarla, pidiéndole a la mujer que le había dado la vida que dijera 3 palabras. Yo te creo. Ella escuchó todo. Le hablé de la tormenta, de los hombres, del chico cuya mano se aferró a mi cuello, de los cargos, de los periódicos, de Mercer. Escuchó sin interrumpir y por un frágil momento pensé, quizá esta vez, quizá esto sea lo que finalmente rompa la barrera. Quizá escuchar la voz quebrada de tu hijo sea el sonido que anule todo lo demás. Esperó hasta que el último sollozo se hubo calmado. Y entonces habló, con voz plana, casi aburrida. Te lo dije. El ejército es para gente sin estudios. Luego colgó, sin un adiós, sin una pausa, solo el tono mecánico y plano de una línea cortada donde la voz de mi madre había estado un segundo antes. Sostuve el teléfono contra mi oído durante 11 segundos más. Lo sé porque el reloj de la base estaba justo enfrente de mi catre y vi moverse el segundero antes de entender que se había ido, que siempre se había ido. 2 días después, mi esposo llamó, no para preguntar si estaba a salvo, no para preguntar qué pasó en la tormenta, no para decir que había leído los periódicos y que estaban equivocados y que él lo sabía. Quería mi dirección postal actual para enviar los papeles del divorcio. Había visto el titular antes de pensar en marcar el número de su esposa. El periódico llegó a su bandeja de entrada más rápido que el instinto de verificar cómo estaba la mujer con la que había hecho un juramento. No dijo que lo sentía. Dijo, necesito solucionar esto antes de que afecte a mi acreditación de seguridad. El frente interno se derrumbó más rápido que un helicóptero bajo fuego y con menos advertencia. El general Vance fue el único que mantuvo la línea, no con consuelo, sino con acciones. Un traslado silencioso a operaciones clasificadas que borró mi nombre de cada base de datos a la que Mercer pudiera acceder. Una identidad encubierta construida de la nada. Oficial de apoyo administrativo. 3 palabras diseñadas para hacerme invisible para cualquiera que buscara un piloto. Me protegió de la campaña de asesinato político que Mercer estaba ejecutando a través de canales secundarios y me dio algo que nadie más en el mundo me había ofrecido. Una razón para esperar en lugar de estallar. No necesitas que se limpie tu nombre hoy, me dijo de pie en una oficina sin ventanas en el Pentágono, con la puerta cerrada y la voz tan firme como un metrónomo. Necesitas sobrevivir el tiempo suficiente para que se limpie tu nombre más adelante. Y cuando llegue ese día, Morgan, yo estaré allí. Eso no es una promesa entre amigos, es una orden de tu oficial al mando. ¿He sido clara? Dije, sí, señor. Él dijo, bien, ahora ve a ser invisible y sé excelente en ello. Abrí los ojos en la camioneta fuera de la casa de mi madre. Habían pasado 10 años desde Hellman. Una década completa, 3.650 días, y mi madre ni una sola vez, ni en una llamada, ni en un mensaje, ni en acción de gracias, ni en Navidad, ni en mi cumpleaños, me había preguntado cómo había sobrevivido a nada de eso, ni a la tormenta de arena, ni a los cargos, ni al divorcio, ni a las noches en que mantenerme con vida era una decisión que tenía que tomar de nuevo cada santa hora, como renovar un contrato con la existencia. Pero Walter guardó los periódicos. Vance cumplió su palabra. James Holloway, ahora teniente, me enviaba una tarjeta cada Navidad sin nada dentro excepto su nombre escrito a mano. Aún recordando, mañana en Austin, el recuerdo cobraría un precio. La multitud de la barbacoa se dispersó en un silencio incómodo. Nadie sabía cómo procesar lo que habían presenciado. Así que hicieron lo que la mayoría de la gente hace, irse rápido y fingir que no había pasado. Mi madre entró en la casa sin decir otra palabra. La tía Donna se quedó en el umbral, miró a Walter y le hizo un gesto con la cabeza que no necesitó traducción. Estaba sacando las llaves de mi bolsillo cuando Walter me siguió al patio delantero. No pidió permiso. No verificó si yo quería compañía. Simplemente se puso a la par de la forma en que un soldado camina al lado de otro soldado. Me detuve ante la camioneta.
Él se quedó a una distancia que no presionaba, lo bastante lejos como para que yo pudiera marcharme sin explicaciones si eso era lo que necesitaba. No tienes que decir nada, comenzó. Solo quiero que sepas una cosa. Sacó el sobre marrón del interior de su chaleco y lo extendió. El sobre estaba desgastado y suave en las esquinas, con cinta adhesiva en un lado, abierto y vuelto a sellar más veces de las que el papel debería sobrevivir. 17 recortes ordenados por fecha. Ninguno tenía nombre. Los censores militares se aseguraron de ello, pero Walter había subrayado un detalle en cada uno. Número de unidad, modelo de aeronave, teatro de operaciones. Sabía que era yo. La primera vez que vi uno de estos fue 2 años después de Hellman. Dijo, no estaba seguro de que fueras tú, pero lo recorté y lo guardé, porque, ¿y si lo eras? Miré hacia el primer recorte. Mis manos no temblaron, pero me tomó 3 segundos completos antes de poder levantar la vista de nuevo. Esta era la primera vez en 10 años que alguien había prestado atención y registrado lo que yo había hecho. No por obligación, no para saldar una deuda, sino porque eligieron hacerlo. ¿Por qué los guardaste?, pregunté, con voz de investigadora, no de gratitud. Walter soltó una risa silenciosa, porque cuando ese helicóptero bajó a través de la tormenta, pensé que estaba mirando a un ángel. Después me senté en el hospital de campaña preguntándome, ¿dónde está esa persona ahora? ¿Sabe alguien en el mundo lo que hizo? Hizo una pausa. La respuesta era no. Pero decidí que al menos una persona debería conservar la prueba de que ella se presentó. Algo se apretó detrás de mi esternón. No tristeza, no alegría, reconocimiento. Mientras mi madre les decía a los familiares que yo deshonraba el nombre de la familia, mientras mi exmarido me enviaba los papeles del divorcio, mientras los periódicos publicaban la versión de los hechos de Mercer, un extraño recortaba silenciosamente artículos y archivaba una historia que nadie más se molestaba en preservar. Mercer estará en Austin mañana por la noche. Walter cambió de tono. La calidez desapareció. Volvió al modo operacional. Centro Conmemorativo de Veteranos. Premio al liderazgo destacado de la Fundación del Patrimonio. Pagado con dinero donado por los soldados que abandonó. Dobló el sobre y lo presionó en mi mano. Esto te pertenece ahora. La prueba de que siempre estuviste allí. Me senté en la camioneta. Coloqué el sobre en el asiento del copiloto. Lo miré fijamente durante un largo momento. Luego busqué mi teléfono y pulsé un contacto al que no había llamado en meses. General Vance. Un tono. 2. Vance respondió al tercero como si hubiera estado sentado junto al teléfono esperando exactamente esta llamada. Estaba alcanzando la manija de la puerta cuando mi madre apareció por el lateral de la casa, moviéndose más rápido de lo que esperaba, cargando un plato con los pasteles que habían sobrado de la barbacoa, envueltos en papel film con meticuloso cuidado. Esta era su arma más antigua en el arsenal cuando la lógica fallaba, cuando la negación se desmoronaba, cuando nada más funcionaba, ofrecer comida. Morgan. Su voz había cambiado por completo. El filo afilado se había suavizado, reemplazado por el tono de madre preocupada que podía activar como quien mueve un interruptor. ¿Has cenado algo esta noche? Déjame darte esto para que te lo lleves. Miré el plato. Los mismos pasteles que horneaba para el cumpleaños de Sara cada santo año. Ni una sola vez, en 36 años los había hecho para mí. Ni una sola vez. Y ahora aquí estaban, ofrecidos a las 10 de la noche en una entrada de coche, sostenidos por manos que nunca antes se habían extendido en mi dirección sin una agenda oculta. No porque quisiera dar, sino porque necesitaba algo que sostener entre nosotras. No hace falta, dije, con una voz tan plana como una mesa de comedor militar. Ella no se fue. No podía. Irse significaría aceptar que la comida no lo había arreglado. Ese tal Walter exagera. Se deslizó en el tono paciente e instructivo, el que usaba cuando explicaba hechos básicos a personas que consideraba inferiores a ella. Esos viejos veteranos cuentan historias. Ya sabes cómo se ponen. No dudo de ti. Solo digo que fue hace mucho tiempo. Puede que su memoria no sea la que solía ser. Manipulación psicológica ejecutada por una mujer que nunca había puesto un pie fuera del estado de Texas. Observé su rostro, leí cada micromovimiento de la forma en que me habían entrenado para leer un terreno hostil. El músculo de la mandíbula tensándose, los ojos desviándose hacia la puerta trasera cada pocos segundos, comprobando qué familiares estaban aún a una distancia desde la que pudieran oírnos. Esta no era una conversación privada entre una madre y una hija. Esto era control de daños realizado para una audiencia. Sara apareció por detrás del hombro de mi madre.
con el teléfono en la mano, pero con los ojos fuera de la pantalla. Una postura ensayada diseñada para parecer que se había acercado por accidente. ¿De verdad estás bien, Morgan? En plan, ¿de verdad? La pregunta estaba calculada hasta la última sílaba. Me reposicionaba de alguien que merecía un saludo a alguien que necesitaba una evaluación psiquiátrica. Nos preocupamos por ti, siempre apartada por tu cuenta, sin familia a tu alrededor. Hizo una pausa, con los ojos lo bastante rojos como para pasar por emocionales. Incompetencia armamentística en su forma más pura. No entiendo de cosas militares. Solo soy una hermana pequeña asustada. Por debajo de la preocupación yacía el mensaje real. Tu carrera no vale nada. Lo que importa es tu presencia en esta casa, bajo nuestro techo, dentro de nuestro control. Miré a mi hermana. Por primera vez en toda la tarde mi máscara se alteró levantando la barbilla 1 milímetro, lo justo para mostrarle que había leído cada página del guión que estaba interpretando. Mamá, Sara. Coloqué mi mano plana sobre la puerta de la camioneta, bajando la voz a un tono grave, uniforme y lo bastante afilado como para cortar papel. No voy a discutir esta noche. No porque no tenga nada que decir, sino porque lo que tengo que decir no es para esta noche. Mi madre abrió la boca. Continué antes de que pudiera formarse la primera sílaba. Walter no exagera, y yo no tengo delirios, pero esta noche no es cuando lo entenderán. En el coche, arranqué el motor, no miré por el espejo retrovisor. Respiración cuadrada, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos. Austin, mañana, Mercer se parará en un escenario construido sobre las espaldas de los soldados que abandonó, aceptando un premio comprado con su sacrificio. Por primera vez esa noche, la comisura de mi boca se elevó, y no fue una sonrisa. El reflejo de un piloto antes de entrar en la tormenta, la 1 de la madrugada, la mesa de la cocina, la pequeña lámpara de escritorio, la única luz en toda la casa. Mi Biblia, con el lomo agrietado y suavizado por décadas de manos pasando las mismas páginas, estaba abierta por una sección marcada con una doblez desde hacía tanto tiempo que el pliegue se había convertido en parte del papel. Isaías 6:8. No necesitaba leerlo. Me sabía cada sílaba de memoria. Pero esta noche necesitaba ver las palabras con mis ojos, no solo llevarlas en el recuerdo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En las noches posteriores a Hellman, cuando la distancia entre seguir viva y rendirse era más delgada que la página bajo la yema de mi dedo, este versículo me mantuvo del lado de los que respiran. Esta noche conllevaba un peso diferente. No se trataba de un campo de batalla en la arena, sino de un salón de banquetes en Austin, donde un cobarde estaba a punto de aceptar un premio financiado con el dinero manchado de sangre de los hombres que había ordenado abandonar. ¿Quién irá? Presioné la palma de mi mano plana sobre la página abierta. Aquí estoy. Envíame a mí. Caminé hacia la habitación del fondo. Abrí el armario de madera, sin hacer ruido. Las bisagras estaban aceitadas según un calendario militar que mantenía desde la academia. Dentro, envuelto en una funda protectora negra, estaba mi uniforme de gala azul. Saqué cada pieza y las extendí sobre la cama. La chaqueta azul oscuro, con el pecho izquierdo cargado de cintas y medallas dispuestas en el orden reglamentario. Mis manos conocían sus posiciones sin mirar. La cruz de vuelo distinguido, la medalla de la Armada y del Cuerpo de Marines, las alas de aviador bordadas en la manga. Cada condecoración era un capítulo de una vida que mi madre nunca se había molestado en abrir. Cada pliegue planchado con la nitidez suficiente para cortar la piel, este uniforme era la respuesta que no necesitaba palabras. Y mañana hablaría a pleno pulmón. El teléfono vibró en la pantalla. Vance. Respondí al primer tono. «Sabía que llamarías», dijo, con una voz que cargaba con el peso de un hombre que tampoco había dormido. «Mercer está en Austin mañana por la noche». «Lo sé». Una pausa. «Los archivos de Hellman», dije, manteniendo mi tono plano. «Me dijiste que estaban parcialmente desclasificados. El mes pasado no se hizo público, pero tengo una copia certificada. El informe de coordinación original, con la firma de retirada de Mercer intacta. El informe posterior a la acción que confirma el número de efectivos rescatados frente al número de efectivos que ordenó dejar atrás, cerré los ojos. 10 años. Esa firma había existido durante una década completa dentro de un archivo enterrado mientras Mercer se subía a los podios y recibía apretones de manos de los senadores. ¿Estarás allí mañana? Vance guardó silencio un instante. Luego, ya reservé el billete. Primera fila. Dejé el teléfono, miré el uniforme extendido sobre la cama, cada detalle afilado como una hoja.
Me cambié la ropa de dormir, me acosté, 4 horas no más. El mismo protocolo que antes de cada misión crítica. Las 5 de la mañana, despierta sin alarma, me paré ante el espejo por última vez. El rostro que me devolvía la mirada no era más joven, no era más suave, después de 16 años de arena, burocracia y silencio, pero estaba más claro que nunca sobre lo que quería. Recordé las palabras de mi madre en la barbacoa, viviendo a costa de los contribuyentes con algún trabajo inútil de papeleo. Me miré a los ojos. Sin ira, sin tristeza, solo la quietud de un piloto antes de despegar hacia una tormenta a la que eligió volar. Abroché el último botón. Hades estaba lista. Si alguna vez has sentido que todo lo que soportaste en silencio durante años nunca fue visto por las personas que debieron haber mirado, dale al botón de me gusta para que Morgan sepa que su historia te está llegando. Y si tienes un momento como el de ella, déjalo en los comentarios. A veces, simplemente decirlo en voz alta es suficiente para hacerlo más ligero. Centro Conmemorativo de Veteranos, Austin. Lámparas de araña arrojando un suave oro sobre los suelos de mármol. Alfombra roja desde la entrada hasta el salón principal. Trajes oscuros, zapatos pulidos, acreditaciones VIP colgando de cintas de seda, el olor a vino caro y colonia pesada. La atmósfera de gente que nunca había respirado nada que se estuviera quemando. Walter se paró a mi izquierda mientras cruzábamos las puertas. Yo llevaba el uniforme de gala azul, no por aparentar, sino porque este era el único idioma que todos en esta sala sabían leer y escribir. Cualquiera que divisara las águilas de coronel en mis hombros se detenía a mitad de camino, no por una cuestión de género, sino porque entendían exactamente lo que costaban esas insignias. Un hombre con un traje a medida se acercó, con la copa de champán inclinada en el ángulo casual de alguien que pertenecía a este lugar. «Coronel, no veo su nombre en la lista de invitados». Lo miré, sin sonreír. «No estoy en la lista, estoy aquí como testigo». Tragó saliva con la fuerza suficiente para que yo lo oyera y desapareció entre la multitud. Por el rabillo del ojo localicé a Mercer en el centro de un grupo de donantes y políticos, con el cabello plateado peinado hacia atrás, luciendo la soltura de un hombre que se había sentido tan cómodo siendo homenajeado que había confundido el disfraz con el personaje. Su mirada se topó con mi uniforme azul desde 15 metros de distancia. La sonrisa no se desvaneció de inmediato. Se drenó de la forma en que el color abandona un rostro cuando la sangre baja a los pies. Registró el rango primero, las águilas que requieren 20 años de servicio intachable para ganarse. Registró el rango primero, las águilas que requieren casi 2 décadas de servicio intachable para ganarse. Luego las cintas, que podía leer de la forma en que cualquier militar de carrera lee las cintas, por el peso, por la rareza, por lo que costaron. Y finalmente, detrás de las medallas, la postura y la insignia, encontró el rostro que había pasado 10 años intentando borrar de cada archivo oficial del Departamento de Defensa. El rostro de la piloto a la que había ordenado dejar morir y que había tenido la imperdonable audacia de sobrevivir. Mantuve mi ritmo, sin desvíos, sin dudar. Caminé directamente hacia una mesa no reservada cerca del centro de la sala. Me senté. Coloqué ambas manos planas sobre la superficie como un jugador de cartas que muestra que no tiene nada y no necesita nada. 4 segundos para inspirar, 4 segundos para mantener, 4 segundos para expirar. El teléfono vibró, un mensaje de Vance. Primera fila, todo está listo. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Solo tenía que esperar a que subiera al escenario. Llevaba 10 años esperando. Unos minutos más eran un error de redondeo. Mercer se acercó a mi mesa antes de que comenzara el programa. No podía dejarme sentada allí sin intentar controlar la situación. Coronel Smith extendió la mano, con la palma abierta, proyectando calidez. «Se te ve bien». La frase estaba diseñada para pasar por educada mientras operaba una vigilancia. «Te veo. Estoy siguiendo tu posición». Miré su mano extendida, dejé que el silencio se prolongara durante 3 segundos completos y luego lo suficientemente bien como para recordar cada detalle del otoño de 2016, general. La palabra general cargaba con el peso de una woman que sabía con precisión lo que valía ese título y con precisión lo que no valía. Mercer bajó la mano, la sonrisa no regresó. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el podio, pero observé que sus hombros estaban tensos y elevados. Su paso ya no era el paseo pausado de un hombre en su salsa. Tenía miedo y acababa de cometer su peor error de la noche.
Me había dejado verlo. Walter se acomodó en la silla a mi lado, con la voz lo bastante baja como para que solo yo pudiera oírlo. ¿Te has dado cuenta de que tu madre y Sara están en la entrada trasera? No gire la cabeza. Las había visto en el instante en que entré. Me habían seguido hasta Austin. Mi madre quería presenciar por sí misma si yo era quien Walter afirmaba, o simplemente la vergüenza delirante que siempre había creído que era. No me sorprendió. Asentí una vez. Bien, necesitan ver esto. El programa comenzó. El maestro de ceremonias presentó al general Mercer con una enumeración de logros de liderazgo destacados, acciones decisivas bajo presión, compromiso inquebrantable con aquellos que sirven. Cada sílaba era una bofetada dirigida a todos los que en esta sala realmente habían sangrado por esas palabras. Coloqué ambas palmas planas sobre la mesa, inspiré. Mercer subió al podio. Con el cabello plateado captando el reflector, el traje oscuro y el pecho, mostrando medallas elegidas para impresionar sin invitar a demasiado escrutinio. Comenzó con el tono cálido y practicado de un hombre que se había pasado años ensayando la sinceridad, el sacrificio, el liderazgo, la responsabilidad ante nuestros hermanos y hermanas de armas. El público asentía una señal, aplausos educados en las pausas calculadas. Yo no aplaudí. Me senté con la espalda como una vara de acero, con los ojos clavados en él sin parpadear. Sintió la mirada. Pude verlo en la forma en que sus dedos se aferraban al borde del podio un poco más fuerte cada vez que su vista pasaba por mi mesa. El miedo alteró su guión. Ese fue su primer error. Lamentablemente, dijo Mercer, con la voz mudando hacia una tristeza calculada, entre los que han servido hay individuos que no pudieron superar su trauma psicológico. Construyen mitos para enmascarar la indisciplina personal. La insubordinación a veces se empaqueta de nuevo como heroísmo, pero los que realmente estuvimos allí sabemos la diferencia. Miró directamente a mi mesa cuando pronunció esa última frase, apuntándome como con un rifle. Acababa de entrar en la zona de fuego y no tenía ni idea. Una silla chirrió contra el suelo, un sonido único y solitario que cortó el silencio pulido como una hoja a través de la seda. Walter Briggs se puso en pie, con una mano aferrada al respaldo de la silla para mantener el equilibrio. El seal retirado, cuyos hombros seguían estando tan cuadrados como si 63 años y una docena de cirugías nunca hubieran ocurrido. Yo estuve allí, 4 palabras, sin micrófono, no lo necesitaba. Su voz llenó cada rincón del salón de la forma en que el hormigón vertido llena un molde, densa, absoluta e imposible de eliminar. Todas las cabezas de la sala se giraron. El rostro de Mercer se ensombreció. Luchó por mantener el tono de conversación. Walter, este no es el lugar adecuado para... Has ladrado suficiente. Walter no levantó la voz, la cargó, y eso fue 100 veces más terrorífico que un grito. Apuntó directamente hacia mí, con el brazo extendido, la mano firme, sin un temblor. Esta mujer voló un helicóptero hacia una tormenta de arena mientras usted, un hombre que llevaba el mismo uniforme, firmaba la orden de huir. Yo mismo vi su firma en ese documento de retirada con mis propios ojos. El murmullo que estalló no fue silencioso. Fue el sonido de 200 personas recalibrando todo lo que acababan de escuchar. La frente de Mercer se cubrió de sudor, sus nudillos se blanquearon en el podio, se estaba hundiendo. Y la peor parte aún no había llegado. La primera pieza del dominó cayó sin que nadie lo planeara. Un veterano de los Marines en silla de ruedas, sin la pierna derecha por debajo de la rodilla. Se apoyó en los reposabrazos y se impulsó hacia arriba. Lento, agonizante. Cada persona en la sala lo vio luchar contra la gravedad y ganar. Su voz temblaba, pero se escuchaba de pared a pared. Yo era un explorador de tierra esa noche. La coronel Smith me subió al helicóptero, ella misma. Escuché el primer impacto mientras aún estaba en sus brazos. Ella no dejó de correr. Un médico de combate se puso en pie en la sección central. Yo atendí a 3 de los heridos traídos de vuelta esa noche. Nunca se emitió ninguna orden de rescate desde el mando. Solo un helicóptero voló hacia esa zona en solitario. Un padre se levantó, vestido de civil, con el cabello plateado, sosteniendo un casco de acero abollado con ambas manos como si fuera lo último en la tierra que lo conectaba con alguien. Su voz se quebró a mitad de camino y no se recuperó. Mi hijo no regresó a casa, pero otros 4 hombres de su escuadrón están hoy vivos gracias a esa piloto. Luego, desde la tercera fila, un joven oficial se puso en pie, de hombros anchos, uniforme de gala impecable, un rostro que no había visto en 10 años,
pero que reconocía de la forma en que uno reconoce su propia letra, el teniente James Holloway, el chico cuyos dedos congelados se habían aferrado a mi cuello en la oscuridad, no pronunció un discurso. No lo necesitaba. 6 palabras, con la voz quebrándose limpiamente por la mitad en la última. Mi comandante no me dejó atrás. Cada testimonio caía en el silencio como un disparo encontrando su objetivo. Mercer retrocedió desde el podio, con las manos apretadas en blanco sobre el borde. Ya no había palabras en el teleprompter que pudieran salvarlo, ningún ayudante corriendo con una estrategia de salida. Estaba de pie frente a 300 personas viendo cómo su legado se desintegraba en tiempo real. El general Vance se levantó de la primera fila, sin prisa, sin teatro, el movimiento deliberado de un man que había esperado una década por este momento y entendía con precisión cómo tenía que desarrollarse. El salón se quedó en un silencio sepulcral en el instante en que reconocieron sus estrellas. Los registros de combate de Hellman de septiembre de 2016 fueron parcialmente desclasificados el mes pasado, anunció, llegando su voz a cada pared sin amplificación, incluyendo la orden de retirada firmada, el informe posterior a la acción y la investigación interna que estuvo enterrada durante 10 años. El registro histórico ha sido corregido, no había vuelta atrás, para ninguno de ellos. El veterano en la silla de ruedas se llevó lentamente la mano a la frente. Un saludo deliberado y solemne. El padre con el casco hizo lo mismo, luego Walter, luego James Holloway, y después, uno por uno, fila por fila, todo el salón se levantó en absoluto silencio. Ni una sola mano aplaudió, solo reverencia, manteniéndose firmes ante la verdad que finalmente se había pronunciado en voz alta. Me puse en pie, con los talones juntos y la mano alzada para devolver el saludo. Por el extremo de mi visión vi a mi madre en la entrada trasera, deslizándose por la pared hasta el suelo, con la mano presionada contra la boca y las lágrimas corriendo sin control. Lo había visto todo, cada recorte, cada testigo, cada saludo. Sara estaba detrás, con el teléfono colgando de unos dedos flojos, con el rostro desprovisto de cada expresión practicada que hubiera ensayado jamás. La sentencia había sido dictada. No se requería ningún juez para pronunciarla. 3 días después de Austin, a las 10 de la mañana, 3 golpes en mi puerta principal, suaves, inseguros, el sonido de unos nudillos que no estaban seguros de tener derecho a estar allí. Revisé la mirila. Mi madre estaba en el escalón, despojada del maquillaje marcado, de la armadura de las fiestas de cóctel, de la postura de una mujer que nunca se había equivocado en nada. Ropa sencilla, el pelo recogido de forma simple. En sus manos, una lata de galletas caseras, la receta exacta que solo horneaba para el cumpleaños de Sara cada santo año desde que tenía memoria. Lo reconocí de inmediato. Esta era la primera vez en 36 años que traía esas galletas a mi puerta. No porque algo dentro de ella hubiera cambiado, sino porque este era el único gesto que le quedaba en su vocabulario. Yo estaba en el interior, con la mano apoyada en el cerrojo, sin prisa. 4 segundos para inspirar, 4 segundos para mantener, 4 segundos para expirar. Luego abrí la puerta. No di un paso atrás. No la invité a entrar. Simplemente me quedé en el marco bloqueando la entrada con mi cuerpo. Morgan, su voz se quebró en la primera sílaba. Lo siento. No lo sabía. Miré a mi madre, ni enfadada ni satisfecha, tan inmóvil como un lago de enero. No lo sabías o elegiste no creerlo. Mi voz ni subió ni bajó. Podrías haber cogido el teléfono en cualquier momento de los últimos 10 años y haberme preguntado, ¿tenías mi número? En cada despliegue, en cada traslado, me aseguré de que tuvieras el número actual. Elegiste no marcarlo. Intentó hablar, no le di espacio. Preferiste confiar en el titular de un periódico escrito por un extraño. Preferiste creer la versión del fracaso de tu propia hija dada por una fuente anónima antes que levantar el teléfono y llamar a la hija que trajiste a este mundo. Lloró. No el llanto de una mujer que finalmente lo entendía, sino el llanto de alguien que se ahoga en una vergüenza demasiado grande para soportarla. Dame una oportunidad. Estiró la mano hacia mi brazo. Di un paso atrás. Nada dramático, nada teatral, un ajuste práctico. No necesitas una oportunidad para entenderme, dije. Necesitas una oportunidad para sentirte mejor contigo misma. Son 2 cosas diferentes. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. No lo revisé entonces, pero más tarde vería que Sara había llamado. No para disculparse. El mensaje que siguió 3 minutos después de la llamada perdida decía: «Has hecho llorar a mamá. Podrías ser un poco más blanda.
ni una sílaba de asumir responsabilidades, ni una pregunta sobre lo que yo había soportado. Solo, ¿cómo puede Morgan resultar menos inconveniente para el resto de nosotros? Esa fue la última respuesta que necesitaría jamás. El no tener contacto ya no era una cuestión con la que estuviera lidiando. Era el veredicto. Por favor, vete a casa, mamá, y no vuelvas. No lo odié con ira. Lo dije con la voz de una persona que había llegado a esta decisión a través de 16 años de pensamiento meditado, no en el ardor de un solo momento, sino a lo largo de 10.000 horas de silencio. Cerré la puerta. El cerrojo giró seco, nítido, definitivo, el sonido más corto y decisivo de toda esta historia. Esa misma semana, Mercer llamó y pidió que nos reuniéramos en un restaurante de carretera barato a las afueras de la ciudad. Su elección, no la mía. El tipo de lugar con asientos de vinilo remendados con cinta aislante y café que sabe como si se hubiera preparado durante la administración anterior. Sin medallas en el pecho, sin uniforme de gala, sin ningún ayudante político esperando en el coche. Solo un hombre de 70 años sentado frente a una mesa de plástico ante la mujer que intentó destruir. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier cosa dicha en ese escenario de Austin. Lo admitió todo con la voz temblando tanto que apenas podía sostener la taza de cerámica sin que tintineara contra el plato. La orden de retirada, los soplos anónimos a la prensa, la investigación enterrada, la década recibiendo premios financiados con la sangre de los hombres que había ordenado abandonar. Lo expuso todo de la forma en que un hombre se vacía los bolsillos antes de ser procesado mecánicamente, sin orgullo, porque la alternativa era cargarlo por el resto de su vida y sentía que el peso finalmente le rompía la espalda. Cuando terminó, hizo la única pregunta que le quedaba. ¿Por qué no lo denunciaste antes? Lo miré a través de la mesa, completamente calmada, sin ira, sin placer, solo claridad. Porque el odio es basura que ralentiza la marcha. Utilicé esos 10 años para hacerme más fuerte, para escalar más alto, para proteger a la gente que necesitaba lo que yo podía darles. Cada rango que gané, cada misión que completé, cada soldado que traje a casa, todo ocurrió porque me negué a dejar que usted fuera la historia de mi vida. Hice una pausa, dejé que lo asimilara. Mi existencia, orgullosa, en pie y condecorada, es la sentencia más brutal a la que tendrá que enfrentarse jamás. La cargará cada día que le quede y no hay tribunal de apelación. Coloqué dinero en efectivo sobre la mesa, me levanté y salí a la luz del día sin mirar atrás. Una semana después de Austin, Walter llamó, no por Mercer ni por mi madre. Sotateida, solo una voz tranquila en la línea. Dirijo un grupo pequeño en King cada miércoles. Café y sillas de plástico. Veteranos, ¿quieres venir? Conduje vestida de civil, con una gorra de béisbol calada. El disfraz que nunca termina de quitarse del todo. La sala era pequeña, metida dentro de un centro comunitario. 12 sillas de plástico dispuestas en un círculo abierto. Una cafetera que costaba menos que mi taza de la mañana. Una caja de galletas de supermercado sobre una mesa plegable. Sin discurso, sin protocolo, solo seres humanos con grietas en su armadura sentados juntos porque la alternativa era romperse a solas. Ocupé el asiento de la esquina, con la espalda contra la pared, con una línea de visión completa hacia cada puerta, el hábito que llevaría hasta la tía. No tenía planes de hablar. Vine porque Walter me lo pidió. Eso era suficiente. Cuando el facilitador se volvió hacia mí y me ofreció la palabra, miré alrededor del círculo. Mi mirada se detuvo en una esquina, un joven soldado de 20 y pocos años inclinado hacia adelante en su silla, con los ojos fijos en el suelo. Sus hombros se curvaban hacia adentro como un hombre que intenta hacerse más pequeño que el peso que lo presiona. Lo reconozco de inmediato. No su rostro, sino su postura. Era la imagen especular de quien yo había sido en los meses posteriores a Hellman. Me puse en pie, sin notas, sin preparación. Sé que la peor parte no está en las líneas del frente. Comencé con voz lenta y baja, no la voz de oficial al mando, la voz de una persona que dice la verdad sin un guión. La peor parte es cuando regresas a casa y te convences de que el aislamiento te protegerá. Pero el aislamiento es una trampa disfrazada de seguridad. El enemigo más peligroso al que te enfrentarás jamás es la voz en tu propia cabeza, diciéndote que no mereces vivir en paz. El joven soldado levantó lentamente los ojos hacia los míos. He oído hablar de usted, coronel. Su voz sonó fina y rasposa, con los ojos rojos y llenándose de lágrimas. ¿Por qué la llaman Hades? ¿No significa eso muerte? Lo miré y por primera vez esa noche
Tal vez por primera vez en más años de los que podía contar, sonreí. No la sonrisa controlada de un oficial que maneja una sala, no la lúgubre satisfacción de una mujer que acaba de ganar una larga pelea. La sonrisa de una persona que finalmente, después de todo, había entendido por qué había hecho lo que había hecho. Hades sí gobierna el inframundo, dije. Pero para mi gente, para los hombres y mujeres que volaron conmigo, ese nombre significaba algo completamente distinto. Significaba esto: no importaba cuán profundo y oscuro fuera el lugar en el que cayeran, yo entraría allí y los traería de vuelta. El rostro del joven soldado se descompuso. Las lágrimas llegaron sin que sus manos se movieran para detenerlas. Alrededor del círculo, los veteranos más viejos asentían, lento, pesado, el gesto de hombres que reconocían una verdad que habían estado cargando a solas durante demasiado tiempo. Me puse firme. La verdadera guerra había terminado. Conduciendo hacia casa bajo un cielo que ardía de color rojo de un extremo a otro, bajé la ventanilla. El viento cálido presionó contra mi rostro como la mano de alguien que me daba la bienvenida de vuelta. Sin radio, solo la carretera y el motor y el tipo de quietud que no pide ser llenada. Pensé en mi madre, sentada en este momento en la casa de Waco, donde el retrato familiar aún colgaba de la pared de la sala de estar. Morgan Smith de pie en el mismísimo borde del marco, intacta, inadvertida, colocada en el espacio que quedaba después de que todos los demás ya se hubieran acomodado alrededor de las personas que importaban. Me pregunté si ya lo habría quitado. Decidí que no importaba. Pensé en Mercer recorriendo el resto de sus días, sabiendo que 300 personas en un salón de banquetes de Austin habían visto cómo su leyenda cuidadosamente construida se disolvía en tiempo real. Pensé en Sara deslizando el dedo por su teléfono en algún lugar, aún redactando el mensaje de texto que haría que esto fuera culpa de Morgan. Todos ellos estaban encerrados dentro de infiernos creados por ellos mismos. El infierno del juicio erróneo, mantenido sin apelación. El infierno de la cobardía disfrazada de autoridad de mando. El infierno de elegir el orgullo sobre la verdad durante tanto tiempo que la verdad finalmente se cansó de esperar y eligió su propio momento para salir a la luz. Pero yo no. Yo había entrado en ese infierno, en cada versión de él, la tormenta de arena, los cargos, la llamada telefónica que terminó sin un adiós, el silencio de una madre que prefirió un periódico antes que la voz de su hija, la risa de 18 personas que compartían mi sangre, pero nunca me cubrieron las espaldas. Y yo misma me había sacado de allí, no porque alguien me rescatara, sino porque tomé la decisión cada santo día durante 10 años de que valía la pena el camino de vuelta. La quietud dentro de la camioneta ya no era soledad. Era el silencio que llega después de que se ha disparado el último cartucho y el polvo se asienta y te das cuenta de que sigues en pie. El silencio de una guerrera que finalmente, después de toda la distancia, el fuego y los años de ser colocada en los márgenes de las fotografías donde debería haber estado en el centro, había llegado a casa. No a una casa, no a una familia que se hubiera ganado la palabra, sino a casa, a sí misma. Hades, por fin, estaba descansando. La historia de Morgan me enseñó esto. Los límites no son un rechazo al amor. Son la forma en que proteges lo que queda de ti misma después de todo lo que ya has perdido. Si este viaje llegó a algo dentro de ti, dale al botón de me gusta y suscríbete. Y si tienes un Hades en tu vida, o tal vez tú eres esa persona, deja tu historia en los comentarios. Quiero leerla.